Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy te quiero compartir el libro de Apocalipsis capítulo 8, una palabra que el Señor ministraba muy fuerte en mi corazón y sé que va a ser de bendición para tu vida. Recordad que la vez pasada habíamos leído Apocalipsis capítulo 21, cielo nuevo, la tierra nueva, ¿no? Como el Señor está llamando a su pueblo para poder intimar con Él, para poder escudriñar su palabra y prepararse para ese reino. Ahora bien, Apocalipsis 8, un poquito más antes, ¿sí? El Padre nos vuelve a remarcar y nos vuelve a hablar de ese tiempo profético, de su venida y cómo debemos prepararnos. Amén. Entonces vamos a leerlo juntos. Acuérdate que también dice la palabra, no quiero dejar pasar, cuando dice que la palabra profética más segura de estos últimos tiempos, que es la Biblia. Si quieres escuchar a Dios, tienes que leer tu Biblia todos los días. Si no tienes Biblia, busca, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos facilidad en las plataformas y en todo lado para poder escuchar, buscar y leer. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? Y dice la palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó un incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, acá la palabra nos detalla claramente, ¿sí?, que hay 7 sellos. Acuérdate que el número 7 representa, ¿sí?, la santidad, la plenitud, y también el día de reposo, Shabbat, ¿sí? El sexto día el Señor creó los cielos y la tierra, y el séptimo día descanso. Entonces el número 7 es el número de Dios, ¿sí? Es el número que representa, ¿sí?, lo santo de Dios. Ahora bien, en el capítulo 6 de Apocalipsis podemos ver que hay 6 sellos, que dice la escritura en el versículo 1 que estaba el Cordero, y vi el Cordero que fue digno de desatar esos 7 sellos, ¿sí? En el capítulo 6 podemos ver que fueron desatados 6 sellos, y en el capítulo 8 podemos ver detalladamente cómo se desata el séptimo sello, ¿sí? Entonces, dice que cuando en el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo por media hora? Esto es lo que Dios quiere detallar, ¿sí?, o quiere hablar, es que ese silencio en el cielo está haciendo captar la atención, ¿sí?, del ser humano, captar la atención de la humanidad, de la tierra, de que algo está por acontecer y de que algo Él quiere anunciar. ¿Y qué es lo que Él quiere anunciar? La ira, el juicio de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser un Dios bueno, un Dios amable, un Dios santo, un Dios bondadoso? Claro que sí, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso. Y la Biblia mismo habla ahí que Él es grande en misericordia, ¿sí?, y lento para la ira. Él tiene mucha misericordia. Él ama a la humanidad. El asunto es que nosotros somos los injustos, los desobedientes, los rebeldes, que estamos constantemente dando la espalda a Él. Por eso también, ¿no?, dice Hebreos 12:29, que Dios es amor, pero también que es fuego consumidor. ¿Sí? Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es una persona maravillosa. El tema es que cuando viene ese fuego consumidor, lo que hace es nos limpia, nos purifica y saca lo que a Él no agrada, cosa que muchas veces cuando llegamos al Evangelio no nos gusta, ¿sí? Pero es necesario que Dios purifique, que envíe ese fuego santo, que restaure, que elimine todas esas cosas que nos aleja de su presencia, que muchas veces lo hemos hablado. Está en el libro también de Gálatas capítulo 5, 19 al 21, son las obras, los frutos de la carne, que muchas veces impide la manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso dice en el versículo 2, y vi ahora los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Acá podemos ver entonces que hay 7 sellos, 7 ángeles y 7 trompetas. Recuerda que el número 7 representa la plenitud, la santidad y también el día de reposo, el día santo que el Eterno ha apartado para su pueblo. Ahora bien, dice que hubo 7 trompetas, ¿sí? Acá vamos a ver entonces que una vez que se desata, si abre esos sellos, vienen ahora anuncios, ¿sí? Viene un anuncio mundial de parte de Dios a la tierra. ¿Y qué era? El juicio de Dios. Versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Qué tremendo, ¿no? Porque dice la escritura que había un ángel, ¿sí?, y que se paró ante el altar. Estamos hablando del altar de la presencia de Dios, ¿sí?, en el
Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Sí? Acá podemos ver la manifestación de los ángeles. ¿Sí? Ángeles también quiere decir mensajeros, malajim. ¿Sí? Ellos son los que están al servicio de Dios, ¿sí? Para también traer revelación, traer mensaje. Y también cuando nosotros oramos, ellos también suben, porque acá dice la palabra, ¿no? Que el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incensario para dañar las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Los santos sos vos, soy yo, aquellos creyentes ya en Jesús, ¿sí? Entonces dice la palabra que esas oraciones subieron delante de la presión. Qué importante la oración. Nunca dejes de orar, iglesia. Nunca dejes de clamar. Es importante la oración. Ven lo que dijo también Jesús, ¿no? En Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jeremías, ¿sí? Muy conocido este versículo 33. Versículo 3, clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Una iglesia, ¿sí? Un creyente debe anhelar, debe amar el hábito de orar, de clamar delante de la presencia de Dios, porque cada oración que tú haces, todo va a la presencia de Dios, ¿sí? No tomes en poco. Muchas veces la gente dice, yo no sé orar, ¿sí? No hay un método o algo bien enseñado de cómo orar. Orar significa hablar con Dios, conversar con Dios, entregarle todo, ¿sí? Tus deseos, tus sentimientos, cómo te sientes, todo es hablar con Dios. Así como hablas muchas veces con un amigo, con una amiga, lo mismo sucede hablar con Dios. Cuéntale, habla, intercede también, clama por un vecino, por una vecina o por tus necesidades, por lo que sea, ¿sí? Clama, porque eso sube a la presencia de Dios. Ahora bien, habla del incienso. El incienso, un incienso es el olor agradable, ¿sí? También déjame decirte que hay oraciones, ¿sí? Porque Jesús también dijo, pedí, pero pedí mal. A veces, muchas veces oramos mal. Oramos con nuestro propio yo, con nuestros propios deseos, con nuestra propia voluntad. Y déjame decirte que el Padre lo que más quiere es que cuando nosotros vayamos a su presencia, ¿sí? Oremos siempre conforme a su voluntad, ¿sí? Siempre oremos con la palabra, intercedamos con la palabra, con un corazón contrito y humillado, porque también dice la Escritura, ¿no? Que Él no menospreciará jamás un corazón que está contrito, que está humillado, que está afligido, ¿sí? Él conoce cómo estás en este momento, Él conoce tu condición, mi condición, pero vayamos a la presencia de Dios y oremos, ¿sí? Rendidos delante de su presencia. No oremos egoístamente o solamente pensándose en nosotros o solamente con otra actitud también de maldad, sino con un corazón bondadoso, recto, puro delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el incienso también representa las obras justas, las acciones puras, ¿sí? Que nosotros estamos dando delante del Señor. Su carácter, si lo estamos manifestando, si estamos realmente orando con la palabra, si realmente nuestros deseos están conformes a la palabra, si realmente estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para servir a Jesús con la palabra. Todo debe ser conforme a su voluntad, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros oramos en contra de su voluntad, esas oraciones no le agradan a Dios. ¿Y cómo así? Mira lo que dice en el libro, lo que dice en Jeremías 6, versículo 16 al 20. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oí naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Entonces, como te decía recién, ¿no? Cuando nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios, eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros oramos en contra de los mandamientos de Dios, eso no le agrada a Dios. Si nosotros vamos en contra, ¿sí? A lo que ella dejó escrito,
a eso no le agrada. Y eso también pasa muchas veces en las congregaciones. Nos congregamos, nos reunimos, oramos, ayunamos, sí, hacemos un montón de cosas para el Señor. Pero en todo lo que hacemos, ¿está la voluntad en el hacer? Dios te dijo que lo hagas, Dios te habló, Dios te mostró bíblicamente. Sí, estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que vos querés. Porque también cuando nosotros intercedemos, mira lo que dice, sí, acá, ¿no? Cuando dice, preguntar por la senda antigua, está hablando de venir a la raíz del verdadero, de todo, del comienzo, ¿sí? Las palabras de Génesis, Apocalipsis siguen intactas, no se cambia, los mandamientos siguen vigentes, la fiesta de Dios sigue vigente, todo está vigente, ¿sí? Pero si nosotros vamos en contra de eso, de lo que ya Dios predestinó, nuestras oraciones no agradan a Dios. Es fuerte lo que dice la palabra, no lo digo yo, porque acá dice claramente, me es olorosa, dice la palabra, sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque Dios sabía cómo estaba el corazón de su pueblo, Dios sabía cómo estaba el caminar de su pueblo, Dios sabe cómo estamos nosotros, en qué estamos, si estamos en la raíz verdadera o estamos en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, deseos carnales, doble vida, no sé. Dios sabe cómo estoy yo también y sabe también cómo está vos. Entonces, el Padre nos está también diciendo en este momento, ¿no? Clama, ora, pero ojo con lo que clamas, sino clama bien, ora bien, pero no dejes de orar. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 8, ¿sí? En el versículo 19. Porque el anhelo ardiente, ¿sí?, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud a corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos a la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vayamos a la palabra, escudriñemos la palabra, llenémonos del Espíritu Santo y por medio de él clamemos, oremos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo dice que intercede con los santos, intercede, él escudriña nuestros corazones, el Padre escudriña, por eso también como decía el salmista David, ¿no? Examina, oh Dios, mi corazón, y si hay en mí perversidad, saca, elimina, pero quiero hacer tu voluntad, quiero vivir como a ti te agrada, obedeciendo tu mandamiento, obedeciendo en santidad, viviendo en el centro de tu voluntad, en tu palabra. Mira lo que dice también, ¿no? En Efesios. Vamos rápido siempre por la palabra, ¿sí? Efesios 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué fue olor fragante a Jesús? Porque fue obediente, porque hizo la voluntad de su Padre, se negó a sí mismo y vivió bajo la voluntad de Dios. Así también debemos ser nosotros, amén. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 8, ¿no?, que estas oraciones que subieron delante de la presencia de Dios eran un incienso, ¿sí?, que te era olor agradable, ¿sí?, con las oraciones de los santos de la iglesia. Entonces, ¿cómo deben ser mis oraciones? Conforme a la palabra, obedeciendo a Dios y siempre buscando su voluntad, pero clamando. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y terremoto, a causa del clamor, como leíamos recién en Romanos, ¿no? Porque la tierra misma está como a dolores de parto hasta ahora, o sea, la tierra está gimiendo, ¿sí? Está como a dolores de parto, todo lo que estamos viendo, ¿no? Como también dijo Jesús en Mateo capítulo 24, señales antes del fin, que iba a acontecer cosas fuertes, ¿sí? Sí, ahí va a hablar de muchas señales que muchas ya se están cumpliendo, ya se están
viendo a la vista de nuestros ojos, otras todavía faltan por cumplirse, pero déjame decirte que no estamos lejos, estamos cerca de que todo eso se esté cumpliendo cada vez más. Por eso me llama la atención este capítulo, ¿no? Porque cuando se abren los 6 sellos, ¿sí? Del capítulo 6, cuando se abre el 7º sello, se comienza a acelerar rápido todas las cosas. Ahí también recuerdan Apocalipsis 21 cuando habíamos visto la vez pasada. Sí, ahí está el video para que lo puedas ver, que la iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada, ¿sí? Va a ser como un zarpazo, ¿sí? La iglesia va a ser arrebatada. Acuérdate que la iglesia va a pasar por un tiempo de tribulación, el cual también eso Jesús lo habla en Apocalipsis capítulo 3, que va a ser un periodo de prueba para los creyentes, también va a ser un tiempo donde para traer a muchos al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, cuando se complete ese tiempo, ¿sí? Ahí la iglesia se arrebata, ahí es donde viene la ira de Dios, ¿sí? Sobre la tierra, el que llamamos la gran tribulación, el cual muchas veces no le gusta a la gente hablar, porque es lindo decir que sí, es verdad, Dios es amor, vuelvo y repito, pero también Dios debe, ¿sí? Hacerle recordar a la humanidad que le está dando mucho la espalda, ¿sí? Hay una palabra que yo leía, no me acuerdo bien, que lo voy a buscar para decirlo, que dice que el Señor mismo, lo que leímos recién, perdón, en Jeremías capítulo 6, ¿qué decía la palabra? Que ya ha enviado atalayas a que suenen trompetas, y aún el pueblo dice no andaremos, y así también el Señor sigue enviando profetas, evangelistas, pastores, ¿sí? Anunciando estas palabras proféticas, anunciando la venida de Jesús, y el mundo aún le sigue dando la espalda. El mundo aún sigue negando la verdad de Jesús, aún sigue negando la existencia del Dios vivo, amén, del Dios poderoso de Israel. Entonces, todo esto, ¿sí? Que vemos son eventos proféticos a futuro que va a acontecer. Y esto es para traer el cielo, el reino de Cristo del cielo a la tierra. Vuelvo y repito, recordar lo que leemos en Apocalipsis 21. Muy interesante también esa palabra que hemos escudriñado la vez pasada. Entonces, dice la escritura en el versículo 6 de Apocalipsis 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Una vez que se haya desatado los 7 sellos, ahora comienzan a tocar las 7 trompetas. Ya anuncia el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido desobediente, aún el que todavía no ha aceptado a Cristo, lo ha seguido negando. Por eso también déjame decirte que estamos en un tiempo de gracia, ¿sí? El tiempo que el cual hoy estamos viviendo es un regalo de Dios, porque con todas las cosas que estamos pasando, con toda la maldad que está pasando y todo lo que estamos viendo, ¿sí? Yo creo que ni siquiera tendríamos que estar acá. Yo no sé si estás enterado, si leíste, hay una palabra que te lo quiero dejar ahí, que nosotros merecíamos la muerte, pero Yeshua en su obra, ¿sí? Hizo que ese sacrificio, ¿sí? Anule ese decreto, esa sentencia de muerte que estaba en contra de nosotros. O sea, qué misericordia, ¿no? Qué amor de parte de Dios de mandar a Jesús, porque gracias a Él estamos aquí, estamos de pie, estamos vivos, todavía tienes vida, todavía yo tengo vida. Sí, entonces estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, pero déjame decirte, lo lamento decirte, que esto se va a acabar. El tiempo de la visitación, como dice su palabra, ¿no? De la venida de Jesús a la tierra está pronto. Y no es una fábula, no es una leyenda, no es un cuento, lo que estás pasando en la noticia, lo que estás viendo, ya estaba escrito y profetizado en la palabra. Entonces dice la escritura, ¿no? En este versículo, que los ángeles comenzaron a tocar las trompetas, anunciando ¿qué? Dice en el primer ángel que tocó la trompeta, y en el segundo ángel y el tercer ángel, hasta tocaron 4 trompetas, ¿sí? Y en esas 4 trompetas, yo te lo dejo para que lo leas, ¿sí? Dice la palabra que la tercera parte de los árboles, de la hierba se quemaron. Hubo naves, ¿sí? Que muchas de ellas seguramente se utilizan para comercio, para transportar alimentos, para transportar un montón de cosas en el mundo entero. Fueron destruidos, o sea que habla también, ¿no? De hambruna, de crisis económico, en la política, hasta en el cambio climático y un montón de cosas, ¿no? Y dice la palabra que también, por ejemplo, en el ángel que tocó la 4ª trompeta, dice que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de la estrella se oscurecieron, y la tercera parte de ellos no había luz, y en la tercera parte del día asimismo de la noche. O sea que tremendo, va a haber tinieblas, oscuridad como nunca jamás hubo. Dice también que no solamente el mar, sí, como dice en el versículo 8, se convierte en sangre, sino también en el versículo 11 dice que esa estrella
ajenjo, que quiere decir amargo, hicieron que esas aguas, ¿sí?, se hicieron amargas y murieron a causa de consumir esas aguas. Entonces está hablando también de muerte, de crisis, de contaminación, cosas tremendas, iglesia, cosas fuertes. Por eso dice que en el versículo 13, y miré oí el ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Claro, faltaban tres trompetas más, eran 4 que sonaron y faltaban las 3. ¿Sí? Entonces qué tremendo, porque si el ángel mismo dice que en medio del cielo comenzó a decir ay, ay de los que moran en la tierra, está diciendo que si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, ¿sí?, el mundo cada vez va a ser más mundo, el pecado va a ir aumentando y así constantemente vamos a ir de mal en peor. Pero déjame decirte que eso tiene un fin, ¿sí? Dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces es un llamado de atención, ¿sí?, un llamado de aviso de parte de Dios para todos nosotros. Necesitamos un cambio urgente, necesitamos volver a la raíz, a la verdad, a la senda antigua, que es Cristo. Esto no solamente está llamando al pecador al arrepentimiento, también a las muchas congregaciones, como leíamos ahí en el libro también de Jeremías capítulo 6. Volvamos a la senda antigua, deja esa falsa doctrina, cual también Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, yo las aborrezco. Y era la falsa doctrina de Jezabel, la falsa doctrina de Balaán y la falsa doctrina nicolaíta, que eso más adelante lo podemos ver, si Dios nos ayuda. No solamente el impío, el pecador se tiene que arrepentir, que está fuera de la iglesia, también el que estamos en la iglesia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Si eres tibio o caliente, Jesús mismo dice, yo te vomitaré de mi boca si eres frío o tibio. Y vomitar de mi boca quiere decir que no vas a, tu nombre no estará en la boca de Jesús. Por eso siempre le digo al Señor, yo no sé ni siquiera si yo voy a estar delante de su presencia, ¿no? A veces como que también me causa temor, Señor, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo tu voluntad? Por eso es que es importante estar en la intimidad. Levítico 6:13, el altar arderá continuamente y no se apagará. Es importante que tengas una comunión íntima con el Señor y que estudies su palabra, que ores como hablamos, que busques su voluntad, su santidad, vive como a Él le agrada. Y aborrece esa falsa doctrina, aborrece lo malo, aborrece las doctrinas y mandamientos de hombres, que a veces nadie quiere hablar de esto, pero es necesario. A veces solamente hablamos de los pecados que muy común conocemos, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la lascivia, la lujuria, sí, pero también hay falsas doctrinas que dañan, hay levadura dentro de la iglesia que dañan el cuerpo de Cristo, que dañan al creyente. De ahí también el Señor nos llama a arrepentirnos, ¿sí? Entonces, que esta palabra, iglesia, nos confronte y nos haga examinarnos a nosotros mismos también, ¿sí? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo estoy clamando? Si realmente he dejado de orar, vuelve al altar, vuelve a orar, vuelve a estudiar su palabra, vuelve al primer amor, como también dice la Escritura, ¿no? Que volvamos al primer amor. Porque esto que va a acontecer con estos eventos proféticos que va a acontecer en la tierra, no sabemos el día y la hora y la fecha, como una vez habíamos hablado, que lo dice la palabra, solamente el Padre sabe el día, que ni los ángeles tampoco saben, porque acá cuando los ángeles comienzan a sonar es porque Dios le dio la orden. O sea que todo esto que está aconteciendo, que va a acontecer, está delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Dios está viendo también cómo está hoy en día la tierra. Dios sabe cómo está mi comunión, tu comunión. Dios sabe, por eso dice la palabra siempre, y delante de Dios, y delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto no es un mensaje para asustarte, no es un mensaje para que dañar tu corazón ni lastimarte. Al contrario, es para un llamado de atención que el Padre mismo nos está haciendo a todos como persona, como iglesia, como humanidad, que vayamos al arrepentimiento, que vayamos a Cristo, que volvamos a la vid verdadera, ¿sí? Porque como siempre hago, ¿no? Estos videos son espontáneos, acá no se prepara nada, acá se lee Biblia y se suelta la palabra. Y creo que así como he ministrado Dios a mi vida, espero y oraré para que Dios también ministre. Dios te ama, la condición que esté, Dios te ama. Pero esa condición, sí, Dios no la quiere para tu vida. Dios no te quiere afligida, Dios no te quiere en depresión, en angustia, en pecado, en desobediencia, rebeldía. No, Dios no quiere eso para tu vida. La palabra dice que los planes de Dios son mejores y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, si Dios tiene mejores cosas para tu vida, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para cambiar tu vida? ¿Qué esperas para disfrutar la bendición que Dios tiene
para vos, para tu casa, para tu familia. ¿Por qué esperar que llegue este tiempo, ¿sí?, al cual vemos la ira de Dios? ¿Por qué? Porque el mundo le está dando la espalda. El mundo le está negando a su Hijo. Y yo creo que en este tiempo el Señor va a llamar tu atención, va a empezar a llamar la atención hasta de las iglesias, va a empezar a llamar la atención aún los que dicen ser ateos, aún aquellos que andan en diferentes religiones. Dios va a empezar a llamar la atención. ¿Por qué? Por amor, para que puedas venir al conocimiento de la verdad. Y te invito, pastor, profeta, evangelista, quien sea que esté viendo este video, hijo o hija, vamos a llamarnos mejor discípulos, ¿sí? Más que títulos, somos discípulos del Mesías, que oremos para que el Señor nos revele su verdad, para que el Señor nos revele cómo prepararnos para los últimos tiempos, que el Señor nos revele cómo iglesia accionar, ¿sí?, cada día el carácter de Cristo, y poder también llevar esta palabra a lugares no alcanzados, ¿sí? Porque a veces la gente no va a la iglesia, pero tú eres la iglesia y puedes ir a llevarle esa palabra también. Así que Dios te bendiga y que Dios nos ayude, ¿sí?, a que Dios nos siga revelando el libro de Apocalipsis, que creo que es uno de los capítulos más hermosos, aunque a veces es difícil entenderlo. Yo a veces me la paso hora estudiando y meditando, digo, Señor, ayúdame, y te invito a que también lo puedas hacer eso, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Cristo. Yo sé que Cristo también pasaba horas en la intimidad con el Padre, orando y clamando para que pueda el Padre revelarle su voluntad. Y que Dios nos ayude. Amén. Así que abrazos, bendiciones y gracias por escucharme y tomarte un tiempo de la porción de la palabra para que descubrimos hoy en esta noche juntos. Así que Dios te bendiga.